ningún gobierno ha llegado al poder en las condiciones en que llegó la actual administración. El combustible que usted le echa a su vehículo hoy, el precio que usted está pagando, está muy lejos de lo que está pagando. En Estados Unidos la gasolina está casi a $6 el galón. El ministro de Industria y Comercio está hablando de temas que agradan. Uno, la creación de empleo en la zona franca, por el tema del nearshoring o la relocalización. Y dos, el tema del subsidio. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos al economista Fabricio Gómez Mazara a propósito de debate que es de la política, pero que toca la economía. Las críticas y rechazos de parte del expresidente Leonel Fernández a decisiones de política económica que ha tomado el presente gobierno y afirmaciones que ha hecho el expresidente sobre la manera en que él, en su momento, en sus gobiernos, abordó situaciones de crisis. Y la respuesta que ha dado el presidente Luis Abinader y varios de sus funcionarios. Bienvenido, Fabricio. ¿Qué tanto de verdad y de mentira hay en todo esto? Porque ustedes los economistas nos enseñaron que las estadísticas, los datos, las cuentas nacionales se pueden leer de muchas maneras. Así es, gracias por la invitación. Ya está en mi casa, ya me siento aquí muy cómodo. Bueno, lo primero que uno tiene que decir es que los economistas respetamos mucho a los políticos, porque ellos tienen una legitimidad que uno no tiene, ¿verdad? Uno tiene que escribir muchos papers, hacer muchas investigaciones, correr muchas regresiones, pero lógicamente los políticos son los que deciden el destino de los países. Y son los que encantan a la gente para que los voten en las urnas. Claro. Dicho esto, tengo para decir que en el caso del expresidente Leonel Fernández, hay que dividirlo como en varios segmentos, en la primera parte y después cuando él regresa al poder. Para muchos, quizás su mejor gobierno fue el 96-2000. El primero. Fue porque hubo líneas de modernización innegable, creo que se no cambió. No hubo tanto desbordes en la corrupción, por ejemplo, en ese creo que se gobierno. cambió cosas que ya tenía mucho tiempo. Quien ocupaba el poder en ese momento era un personaje decimonónico, ya un poco pasado de tiempo. Y hay que recordar que una crisis macrofinanciera lo trajo de regreso al poder. En el 2004, y esta sociedad prácticamente le dio a él todos plenos poderes, porque cuando un presidente llega en medio de una crisis, 57%. Claro, cuando usted llega en medio de una crisis, la gente quiere salir de la crisis. Después se reeligió en el 2008 y en el 2012 le entrega a un ex compañero de partido. Recuerdo en el año 2008 y en el 2012 dos frases importantes que tienen que ver con el comportamiento fiscal de aquellos momentos. El economista e historiador Bernardo Vega, la reelección de Guañangó la economía, 2008. Ese fue para el 2008, sí. Y en el 2012 recuerdo al expresidente Danilo Medina decir que él había encontrado una maleta llena de facturas. Estoy diciendo temas que lo pueden comprobar. Y lo del déficit. Ambos se referían a cómo el tema político afectó o aumentó fuertemente el déficit fiscal. Ahora bien, el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, ha dado señales de que él se va a anclar en el tema económico para aumentar sus posibilidades de regreso al poder político como candidato presidencial. El primero de ellos fue la discusión del año pasado con el gobernador del Banco Central sobre la metodología del crecimiento de la economía. Su mismo gobernador. Exactamente. Pero fíjate que el gobernador del Banco Central es una persona con experiencia, con tranquilidad. Él publicó la metodología que se comparaba con el 19, o sea, cuando hacía el crecimiento del 21 lo comparaba con el 20 y con el 19 para aislar el efecto de la pandemia y con el de un año normal de la economía.
Bueno, y el presidente Fernández puso a economistas a hacer unas tesis medio raras ahí, pero bueno, al final, ¿qué pasó? La misión del Fondo Monetario Internacional, que estuvo recientemente en el país, zanjó la discusión. ¿Qué dijo? Bueno, cuando se compara con el 2019 fue un crecimiento mayor a 5%, con lo cual no fue un rebote estadístico, sino fue un crecimiento impresionante. Real. Entonces ya, esa discusión está zanjada. Pero quiero decir que lo lógico, lo normal, lo esperable, que alguien que aspire al poder político, por el flanco más débil, comience a atacar. Y estamos, como dijo el presidente Luis Abinader, en una economía de guerra. Y es tan así. Y venía de una crisis por la pandemia también. Y es tan así. Y quiero comenzar diciendo, ningún gobierno ha llegado al poder en las condiciones en que llegó la actual administración, con una caída del producto solamente comparable con el año 1965, que fue una guerra. En el año 2021 un crecimiento histórico y extraordinario, 12.3%. Y ahora, bueno, dentro de los cálculos del presupuesto no estaba la invasión rusa a Ucrania, que ha generado este vendaval inflacionario de origen externo y que las políticas públicas han tratado de morigerar en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, la clase media. Nosotros tenemos 2 meses que no compramos combustible a los precios que están vigentes en el mercado internacional. O sea, el combustible que usted le echa a su vehículo hoy, el precio que usted está pagando está muy lejos de lo que está pagando. En Estados Unidos la gasolina está casi a $6 el galón. Compárelo con lo que usted está pagando aquí, porque hay un subsidio a los combustibles bastante costoso, porque está drenando las finanzas públicas, pero hay subsidio a la producción y hay una serie de temas que están ahí sobre la mesa. Yo pienso que en este caso, un presidente o alguien que aspire a la presidencia va a querer usar el tema económico, porque el tema económico en medio de una crisis es el tema crucial, el tema del... No hay cosa que desespere más a la gente que la inflación, porque la inflación es un impuesto que afecta más a los más pobres, que son los que viven de ingresos fijos y que destinan una mayor cantidad de recursos para comprar bienes y servicios. Si el porcentaje de lo que un pobre invierte de sus ingresos en lo que necesita para el día a día es mucho mayor que la proporción que destina a alguien de clase media alta a un rico, ¿verdad? Claro. Entonces, dicho esto, ya el doctor Leonel Fernández está dando señales. ¿Por dónde viene? El tema económico va a ser el tema que me va a posicionar. Y lo dijo porque comenzó ya el año pasado con el tema, poniendo dudas sobre el crecimiento económico, que ya eso lo zanjaron los organismos internacionales. Y ahora, pues está comenzando al tema de la crisis. ¿Por qué? Vayamos un poco a la historia. A él lo trae de regreso en el 2004 al poder. La crisis bancaria. La crisis macrofinanciera, quién te subió el arroz, quién te subió los huevos. Bueno, ahora estamos viendo que cuando uno descompone la inflación, el mayor componente está en alimentos y bebidas no alcohólicas. Y está afectando a los 2 primeros quintiles, que es el 40% más pobre. Ahí es donde está pegando, porque como tú muy bien señalas, ellos gastan una mayor proporción de su ingreso en comprar alimentos. Entonces, dicho todo esto, usted tiene que reconocer que Leonel Fernández es un político avesado. No, y está haciendo lo correcto como político de oposición. Es un político avesado. Que trata de atacar al gobierno en lo que entienda que es más fácil restarle popularidad. Obviamente es un político avesado, ha sido 3 veces presidente, pero en este momento él puede hacer una guerra de guerrilla, pero no una guerra frontal, porque él está armando su ejército. Él no tiene un ejército poderoso todavía, es lo que uno percibe. Él está, digamos que, socavando dirigentes de su antigua organización política y viendo cómo se posiciona en los temas en el top of mind de la comunicación, que de eso él lo maneja bastante bien. Entonces, fíjate cómo él está, porque la respuesta a las palabras del presidente fueron esquivas. Es decir, ahora mismo él no está en condiciones de ir a una guerra frontal con el PRM, que es el partido de gobierno. Él está armando su ejército, él todavía no está en condiciones. Digamos que él puede hacer esos ataques puntuales, sí, no frontales. No. Bien, vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar, porque él proyecta y propaga que él
es como a la persona ideal para una crisis. Y dice que él manejó muy bien la crisis de la economía financiera internacional de 2008, 2007. ¿Qué tanto es eso cierto? A la luz de lo que él ha dicho y lo que le han respondido. Vamos a la pausa primero. Bien, ¿qué tan cierto es, Fabricio, que el expresidente Fernández, cuando le tocó manejar, por ejemplo, la crisis financiera internacional 2007-2008, que él la hizo con eficiencia y se proyecta por eso como el hombre ideal para la presente crisis de la economía? En el año 2008, bueno, la reelección de Guañangó de la economía, Bernardo. Lo que dijo Bernardo, sí. Lógicamente, los precios del petróleo en 140, llegaron a estar en $140 el barril. Él tuvo, digamos que, vamos a hablar de la suerte, ustedes los marxistas dicen que es una categoría histórica, pero bueno, el tema de conseguir financiamiento a través de Petrocaribe, porque el programa de Petrocaribe no, hay que explicarlo un poco. Era un financiamiento que tenía unos topes y que iba increciendo en la medida en que el precio del barril de petróleo aumentaba. El gobierno compraba en el mercado internacional el petróleo, ¿verdad? Y pagaba por él. Pero ese financiamiento le ayudaba a cubrir el déficit fiscal por el aumento de la factura petrolera. Venezuela fue muy generosa en esos años. Claro, y hay que decir, por un financiamiento cuya tasa de interés era menor que la tasa de interés internacional, era prácticamente darle dinero, regalarle dinero a los países. Era un acto de solidaridad nunca antes visto. Y bueno, y eso ayudó a financiar el déficit que generó la factura, una mayor factura petrolera. Creo que eso es importante señalarlo. Y en ese momento, creo que hubo un mes donde la inflación anualizada llegó a 14%. O sea, pese a ese financiamiento. Pese a ese financiamiento, lógicamente, y hubo medidas de arancel de tasa cero para importar bienes, también hubo subsidio a la producción y algunos productos de la canasta básica que se manejaron allí. Claro, el tema de la crisis subprime, como nosotros no tenemos mercado financiero, o mejor dicho, mercado de capitales conectado al resto del mundo, nos impactó menos que lo que le impactó a los países que sí tienen aunque esa hubo condición. aquí grupos empresariales que fueron muy lesionados. Muy claro. Todo el que tenía algún nivel de relación con el mercado externo a través de las inversiones, le afectó mucho. Compañías de seguros, reaseguradoras, toda esa parte. Un grupo de inversión turística, sí, incluso. Sí. Y claro, porque eso se vio bastante afectado. Pero yo quería entrar en un tema que tiene que ver con que las épocas económicas son comparables hasta cierto punto. No es lo mismo una crisis cuando una economía está marchando bien que una crisis luego de una crisis anterior, porque encuentra la estructura productiva más debilitada. No es comparable lo que estamos viviendo hoy con este vendaval inflacionario de origen externo, porque hace 2 años veníamos de la pandemia. Con el cierre de la economía mundial. Con el cierre de la economía mundial y todo lo que causó en el aparato productivo que aún sigue, sobre todo con el sistema logístico de distribución de bienes a nivel global. Y estos rebrotes, como en el caso de Shanghái, que ha puesto en jaque el tráfico marítimo del mundo. Nueva York ha puesto a máxima alerta ya. Nueva York, máxima alerta. Entonces, no son comparables. Si yo pudiera decir algo, es que esta administración ha manejado muy bien la crisis, pero no porque lo diga Fabricio. Creo que ahí están, este gobierno tiene que comenzar a cacarear mejor y más los huevos que pone, porque en esta semana hubo 2 noticias que certifican su política. La misión del Fondo Monetario Internacional con la publicación del artículo 4 y Fitch, que mantuvo la calificación de riesgo del país y que eso va a ayudar a la deuda soberana, que en el futuro tenga que ir el país a los mercados de capitales. Esos son 2 temas que son la mejor respuesta que usted le puede dar a la oposición política. Es decir, miren, pero eso no lo digo yo, eso lo certifican los organismos internacionales. Y repito, aquí hay subsidios,
Aquí se está a golpe de más de 1.000 millones de pesos semanales. Se está haciendo un esfuerzo enorme. 60% de ese subsidio se lo lleva el gasoil para apoyar la actividad productiva. Yo creo que ahí el gobierno tiene que buscar un vocero económico rápido, porque ya está claro que la oposición te está señalando por dónde es el flanco que te va a atacar. Ahora mismo uno no percibe, más allá del presidente, un vocero en el área económica. Creo que hay algunos ad hoc. Me atrevería a decir que uno está viendo al ministro de Industria y Comercio. El ministro de Industria y Comercio está hablando de temas que agradan. Uno, la creación de empleo en la zona franca, por el tema del nearshoring o la relocalización. Y dos, el tema del subsidio. Fíjate que ya nadie le habla de la formulita. Porque sacaron el guante ahí. Ya le sacaron el guante porque la gente está viendo, bueno, cuando él habla de buena noticia, no me sube el combustible. Entonces, puede ser él o puede ser cualquier otro que asuma una vocería de lo que se está haciendo, de los subsidios, de cómo eso mejora. Porque imagínate que la inflación anualizada está en 9.64, aún con todos los subsidios que se están dando. Imagínense que se quitara ese subsidio a los combustibles. ¿Dónde estuviera la inflación? 9.64%. 9.64%. Y en aquella ocasión tú mencionaste 14% cuando estaba el presidente. Claro. Llegó a 14% en un mes. Después convergió a cerca de 5%. Que era una crisis más bien del sistema financiero internacional, no en la economía real. Claro, claro. Solamente el tema del petróleo. Ahora tenemos una crisis con todas las materias primas y el tema del tráfico marítimo de bienes y servicios. Hoy lo que cuesta el precio de un contenedor es como 4 veces mayor a lo que costaba en el año 2019. Entonces eso encarece el precio de los bienes y servicios importados. Entonces eso hay que calibrarlo. Pero repito, yo creo que aquí todo tiene que ver con un mensaje, todo tiene que ver con algún nivel de vocería que le diga a la gente por qué en este país no estamos comiéndonos unos con otros, ni hay un desorden social, ni hay una amenaza efectiva a la convivencia pacífica, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo. Aquí se manejó bien la pandemia. Aquí se está manejando, repito, con todos los subsidios y todo lo que eso implica el tema actual de la inflación. Tú ves los funcionarios cuadrar la caja en este momento, tanto para el Ministerio de Hacienda y nuestro amigo José Rijo, que ya tú sabes, estoy quitándole un chele aquí, poniéndole 4 pesos aquí y allí, están haciendo de tripa corazón. Pero eso es importante, que ese esfuerzo la gente lo escuche, que este gobierno sea capaz de construir un relato a la ciudadanía de lo que está haciendo, porque ya comienza la temporada política después de agosto. Exacto, que ya será el segundo año cumplido ya. Sí. Y al gobierno le faltan políticos. Políticos. Claro, porque ¿Qué tú quieres decir con eso? Le hacen falta políticos. Fíjate que la persona que yo te mencioné, el ministro de Industria y Comercio, que está hablando, que está saliendo y que está dando buenas noticias, ese es un político avesado y con experiencia, que lo han importado, lo han traído al tren administrativo, pero es una persona que nadie puede negarle su trayectoria política. Bueno, tú eres economista, pero sí. De alguna manera uno piensa que los gobiernos tienen un brazo político, que es el partido. Claro, claro. Lo que pasa es que... Eso es complicado, tú meterte ahí, pero uno ve como que el partido, como que está un tanto ausente también. Mira, lo que pasa es que yo no quiero entrar en los temas del partido, porque yo no pertenezco a ese partido, ni a ninguno. Pero quiero decir que siempre en el tren político, en el tren gubernamental, hay un político que es como la persona que le sirve de franqueador al presidente. Leonel Fernández, tú tenías a Temito Clemontá, que iba a los medios y que incluso hablaba de que el crecimiento había generado una clase media mayoritaria en el país. O sea, había toda una concepción política detrás de los hechos económicos y del crecimiento. Había un relato. Lo que ahora no hay es un relato. No, bien. Si lo hay, pues, no lo conozco, pero no hay un relato de cuál ha sido el resultado, que yo te lo podría decir porque te he dicho varios, más allá del Ministerio Público Independiente. Tienen de frente a un hombre que sabe comunicar y sí, que tiene experiencia política y que está dedicado 24/7 a la política. Claro. Vamos a una pausa
Y cuando retornemos vamos a hablar, porque ha habido otras críticas a decisiones en políticas públicas con el tema del arancel, del incentivo a la producción, a ver qué tú piensas de esas cosas. Vamos a la pausa. Bien, Fabricio Gómez Mazara. El expresidente Fernández también ha dicho que no está de acuerdo con la ley que se aprobó de tasa cero temporal para una serie de insumos. Y él dice que él lo haría de otra manera, que permitiría importación de alimento temporal, que entonces tasa cero para el maíz, que subsidia a los productores. Bien, ¿quién tiene la razón a la luz de la economía, de lo que aconseja la buena economía? Mira, yo creo que esta administración con el tema de la producción agrícola se ha manejado bien. Y se ha manejado bien porque tú ves incluso los programas sociales, que es la primera línea de defensa. Ahí está. Nadie puede negar la efectividad del INESPRE, por ejemplo, que está ya no solo en los supermercados grandes, sino en los supermercados pequeños y que está en los barrios, ¿no? Uno ve los comedores económicos que han aumentado la proporción y el plan social de la presidencia. Cuando uno mira, pues esos productos, una gran parte son de origen dominicano o se arman en República Dominicana. El hecho del subsidio a la urea, que es abono, que es lo que más ha subido en el mercado internacional, también es un acierto. Yo creo que, y lo dije en un programa previo que me invitaste, el tema del arancel cero tiene que ver con asegurar suministros a precios relativamente estables. Porque lo que estamos viviendo hoy es que podríamos pasar de aumentos de precios a escasez. Y ya lo estamos viendo. El que va a un supermercado se da cuenta que la variedad de productos se ha reducido porque la cadena global de suministro está fallando. Incluso ya se está hablando en medio de esta invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea está hablando con el señor Putin a ver cómo se le da salida a millones de toneladas de trigo que están atrapadas en medio de la guerra y que no pueden salir por mar para ir a los mercados globales precisamente por esto, porque hay un puerto que ya está. Argentina suspendió exportaciones. Claro. Que es un gran productor. Entonces fíjate que ya estamos pasando de altos precios a la probabilidad de escasez de productos, en este caso materia prima. Una combinación peligrosa. Una combinación peligrosa. Entonces yo sí entendí desde el principio para dónde iban. Cuando uno mire el índice de precios de la FAO y te dice, miren, lo que explica es aceites comestibles, cereales y productos lácteos. Todo está combinado. Uno es materia prima y otro es productos terminados. No sé si viste que en Estados Unidos hay un tema de escasez de leche. De fórmula, sí, para bebés. Para los bebés. Y sí. eso ha sido un escándalo en Estados Unidos. Imagínate si eso está pasando en la primera economía del mundo. ¿Qué podría pasar en economías emergentes como la nuestra? Entonces yo creo que eso, porque es un menú de medidas, es apoyo a la producción local, pero los cambios en todo lo que tiene que ver el aparato productivo no se dan en el corto plazo. Hay productos de ciclo corto, pero el cambio en la estructura productiva, en lo que se llama el desarrollo productivo, es algo que toma tiempo, no es algo de la noche a la mañana que tú lo puedes cambiar. A un productor de papa, de repente tú no lo puedes convertir en productor de zanahoria de la noche a la mañana. O el arroz, por ejemplo, que requiere ciertas condiciones en el terreno, no es que tú puedes cambiar de un pronto. Entonces yo creo que esas medidas han sido, siempre puede ser mejor, puede ser perfectible, pero lógicamente eso es lo que ha habido y yo creo que hasta ahora están dando resultados. Repito, aquí uno no percibe que hay una amenaza a la convivencia pacífica. Es verdad que los precios están subiendo como está subiendo en todo el mundo, pero los programas sociales están teniendo impacto. Ni en los mercados, por ejemplo, como el Merca Santo Domingo, los propios supermercados o en la feria ganadera, tú ves que hay alimentos que vienen de los campos dominicanos. No hay esa escasez todavía. Sí, históricamente yo creo que el Partido
de gobierno tiene muchos técnicos en la materia y están ahí. Es uno de sus fuertes. Es uno de sus fuertes y yo creo que eso los ha ayudado a administrar mejor esta crisis alimentaria, porque hay que comenzarlo a llamar ya. Esto es una crisis alimentaria global, ahí están el índice de precio en la FAO, y yo creo que estamos en crisis y el propio presidente dijo, estamos en una economía de guerra, hay que evitar las bajas y la baja es proteger a los más vulnerables. ¿Qué preocupa? Estuve ayer conversando con la profesora Magdalena Lizardo, la doctora, que hay una franja que es muy vulnerable a choques externos, que se asemejaba a la clase media o la clase media baja, estaba en el borde, pero cualquier choque externo lo podía retrotraer descender a la pobreza. Entonces habrá que medir nuevamente, como lo hacen siempre los amigos del CIUBEN y la gente que están mirando estos temas, a ver cómo esta crisis inflacionaria ha podido afectar el poder de compra de esa franja que estaba en el borde, porque lo que hay que evitar es que gente caiga de golpe en la pobreza en una proporción muy amplia, porque echaría detrás a políticas públicas y sociales que en los últimos años han permitido que la gente ¿Cómo mejore su tomar bienestar? esas críticas, estas decisiones, las críticas que ha hecho el expresidente Fernández, como un recurso de campaña de un político que quiere posicionarse? Mira, yo pienso que es muy temprano para que el gobierno suba al ring a un opositor. Es un error. ¿Tú piensas que no debe hacer ese frente a frente? Claro, porque ahora mismo este gobierno no tiene ni siquiera 2 años y el presidente es el campeón que va a defender su corona en el 24. O sea, tú no puedes ponerle al retador condiciones que actualmente él no tiene. Tú no puedes caer en la trampa de su discurso. Tú tienes que concentrarte en lo tuyo y, como te digo, tener operadores políticos, franqueadores que salgan a defenderte. O sea, todavía no es el turno para que sea el presidente que asume esa batalla. No, pero para eso están los funcionarios, tiene que haber voceros. Miren, yo que estuve hace mucho tiempo, cuando estuve en política, yo era director ejecutivo de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Y recuerdo cuando hacíamos la nota de prensa, que salíamos y criticábamos al gobierno en una actividad propia de la oposición, hasta en el canal de La Mona había un periodista o algún economista que nos respondía. Nos respondían todos, menos el presidente. Todos menos el presidente, porque él era el activo que había que cuidar. Y yo creo que en el partido de gobierno tienen que entender que el mayor activo político es el presidente y el primero que tiene que entenderlo es el propio presidente. Lo digo porque te voy a decir una frase fuerte, pero te lo voy a decir de verdad. Yo soy amigo de Luis Abinader, no del presidente de la República. Pero los presidentes de la República no deben tener amigos. No, y es ninguna responsabilidad mayor. Esa es una condición temporal y también. esa es una condición temporal. Entonces, ¿qué estoy viendo? Y lo digo desde la tranquilidad que me da la grada, porque no es lo mismo ver el juego de la grada que jugarlo. No sé el nivel de presión que le está manejando, pero lo estoy viendo un tanto irascible. A lo mejor las condiciones y las noticias que le llegan, porque es un ser humano, lo están poniendo así. Estamos en una situación global peligrosa. Hay que ver el presidente Biden, hay que ver el posicionamiento de la extrema derecha en Europa por la crisis, porque la crisis generan esto. Y estamos en medio de una crisis lo que está pasando importante. Iván Duque en Colombia. Y lo que está pasando en Colombia. O sea, esto no es un tema que atañe a la República Dominicana, pero creo que el presidente tiene que comenzar a buscar franqueadores políticos que construyan un relato y que enfrenten a la oposición en lo que él se dedica fundamentalmente a gobernar. Eso de ser su propio vocero, yo creo que él tiene que comenzar a dejarlo de lado, porque el año que viene él es un potencial candidato a la reelección presidencial. Muchas gracias, Fabricio. Yo creo que la gente ha entendido bien todo esto del tema de la inflación, que esta crisis no es la misma que la de 2008, y todo esto del posicionamiento que busca el expresidente Leonel Fernández. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que más en Acento TV y Acento Portal.